cambios de estado físico de la materia. Ya lo importante era reconocer estos cambios físicos y reconocer sus nombres, ya los nombres de las transformaciones que tienen, y también centrarnos también en los cambios de estado del agua, ¿no es cierto?, que ocurren por efecto de la temperatura y que son comunes, ¿no es cierto?, tanto en el ciclo del agua y en algunas acciones cotidianas que nosotros realizamos. Entonces, revisamos, ¿no es cierto?, las características de los diferentes estados de la materia y que estos podían ser alterados por el calor. ¿Ya? Teníamos que los sólidos, ¿no es cierto?, tenían unas características de tener forma definida, volumen definido y caracterizarse por que sus partículas están en forma ordenada y más juntitas. El líquido, ¿no es cierto?, no tiene una forma definida, ya que sus partículas van a estar levemente más separadas que en el sólido, por lo tanto su volumen tampoco va a ser definido, ¿ya? Y los gases, ¿no es cierto?, sus partículas van a estar aún más separadas, por lo tanto no van a tener ni volumen ni forma tampoco establecida. Entonces, los cambios de estado de la materia son efecto de la temperatura, de los cambios de temperatura en el sistema en donde se encuentran la materia. Es posible cambiar entonces la estructura de la materia, ya la forma de la materia, pero no sus características. Ya seguimos teniendo la misma materia, ¿no es cierto? En el caso del agua sigue siendo agua en estado sólido, ¿no es cierto?, en forma de hielo, en estado líquido, en forma de agua líquida, ¿no es cierto?, o en estado gaseoso, en vapor de agua, sigue con las mismas características del agua. Y entonces la temperatura afecta, ¿no es cierto?, la energía del movimiento de las partículas de un objeto. Entonces, a medida que le vamos a ir aumentando, ¿no es cierto?, el calor, la energía térmica, se va a ir produciendo, ¿no es cierto?, un aumento en la movilidad, ¿no es cierto?, de las partículas. No escucho nada de eso. Sí, es que... No, es que es de ella. A ver, tiene que activar el micrófono, el audio. Entonces decía que la energía calórica, a medida que va aumentando, va a aumentar la cantidad de movimiento de las partículas, ¿no es cierto? En una primera parte en estado sólido van a tener muy pequeña cantidad de movimiento, por lo tanto se van a caracterizar por estar más fríos, pero si lo empezamos a calentar, estas partículas van a generar más movimiento, permitiendo que pase a estado líquido, ¿ya? Y eso van a tener una mayor movilidad. Por otra parte, ¿no es cierto?, en estado gaseoso van a tener mucha más movilidad, ¿ya? Por lo tanto van a requerir haber tenido más temperatura, ¿no es cierto?, para llegar a ese estado en el cual van a ocupar, ¿no es cierto?, todo el recipiente con mayor movilidad, ¿ya? Y sin forma definida. Entonces, los cambios de estado van a estar dados por ganancia o pérdida de calor. Entonces fueron catalogados, ¿no es cierto?, en diferentes nombres de los cambios de estado que revisamos en la clase pasada, ¿no es cierto?, como lo son la fusión, que es el paso de sólido a líquido, la evaporización, que es el paso de líquido a estado gaseoso, y la sublimación, que es el paso de sólido a gas, ¿ya? Que en este caso, ¿no es cierto?, tenemos ejemplos ahí, ya la fusión, el derretimiento de un hielo, la vaporización cuando estamos cocinando algo y se produce vapor de agua, y la sublimación no es tan común, pero podemos ver un ejemplo que es la volatización o la sublimación de lleno del yodo, ¿ya? Vamos a revisar un pequeño video con respecto a la sublimación del yodo, que me pareció bastante interesante para que puedan ver el cambio de estado que se produce en él.
Ya, aquí tenemos un experimento, ¿no es cierto?, en donde La sublimación es el paso se trata la directamente de sólido sublimación a gas. del yodo, ¿no es cierto?, que es el paso de sólido a gas. Necesitamos un paso de precipitado. Tapamos y comenzamos a calentar. Tapamos una bolita de yodo. Introducimos una bolita de yodo en el vaso de precipitado. Tapamos y comenzamos a calentar. El yodo se encuentra en estado sólido y viene en unos frascos, ¿no es cierto?, muy parecido a lo que es el azúcar o la sal, más granulada quizás, un poquito más gruesos los granos, y tienen una característica que igual van a tener un color violeta oscuro, morado, ¿ya? Esto, al ser calentado, ya con un mechero, luego de un momento van a cambiar de estado. Como pueden ver, no se forma Aquí podemos un observar líquido, cómo se sino que produce un directamente líquido pasa que a se estado transforma gaseoso rápidamente en vapor de yodo. o vapor de yodo, ¿no? Al enfriarlo con los cubitos de hielo ocurrirá el proceso inverso. Poco a poco irá desapareciendo el vapor y volverán a aparecer el yodo en estado sólido. La mayor parte del yodo se depositará sobre el vidrio del reloj, que es la superficie más fría. Entonces también realizó el proceso inverso de sublimación, ya aprovechando que tenía un hielo, se enfrió esta capa de arriba y al enfriarse, ¿no es cierto?, bajó la temperatura, por lo tanto el hielo volvió a estado sólido y se acumula acá en la parte de arriba. ¿Ya? Está muy entretenido ese video, ¿no es cierto?, en donde se ve el paso de sólido a gaseoso. Es Mira, un sólido ahí tenemos que aunque no es un metal, yodo recuerda sólido. al metal en cuanto que es de color muy oscuro y tiene un marcado brillo, como podemos observar. Un brillo metálico. Lo primero que vamos a hacer con este yodo es hacer un cambio de estado que no es muy frecuente ver, que es la sublimación. Vamos a poner sobre una plancha calefactora a baja temperatura un pedazo de yodo sólido. No lo ponemos a toda potencia, eso lo haremos después. Entonces, al poner un pedazo de yodo sólido, este empieza a pasar directamente a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y este cambio de estado se llama sublimación. Si damos más potencia con otro pedazo de yodo que hemos echado, lo que ocurre es que se funde rápidamente. Podemos observar ahí una gota de yodo en estado líquido, y el cambio de estado que se está produciendo ahora es la evaporación, porque está pasando, o la vaporización, porque está pasando directamente de líquido a gas. Esto ocurre hasta que, como estamos observando, se agota el yodo. Bueno, aquí igual se observó raramente, ¿no es cierto?, que se formaba un líquido, pero generalmente en el yodo no debería suceder eso, sino que pasar directamente de estado sólido a estado gaseoso. Quizás no estaba tan puro, o fue quizás por el aumento brusco de la temperatura que le hizo después en una segunda instancia. Entonces, estábamos en acá, ¿no es cierto?, en los distintos cambios de estado, en la sublimación,
Ya no nos bastó con esta imagen, sino que preferí mostrarle un video que sea más aclaratorio en el proceso que ocurre. También dice que este puede ocurrir con la cola de los cometas cuando se acercan al Sol, o sea, cuando obtienen mucha temperatura, el núcleo de los cometas van a empezar a sublimar, ya por las altas temperaturas. Y también vimos los procesos de condensación, que es cuando se pasa de un gas a un líquido, que es común verlo, ¿no es cierto?, cuando estamos cocinando, sale mucho vapor de agua y tenemos alguna ventana por ahí, no hay mucha ventilación, y la cerámica también puede ser que se producen gotitas de agua, ¿ya? Y esas gotitas de gas a líquido se denomina condensación, que es lo mismo cuando llueve, ¿no es cierto?, que las nubes se transforman en precipitación. Y por último tenemos la solidificación, que es el paso, ¿no es cierto?, de líquido a estado sólido, y en donde, por ejemplo, tenemos ahí cuando transformamos el agua líquida en cubitos de hielo y nos va a servir para poder realizar algún trago, alguna bebida, enfriarla, entre otras cosas, ¿no es cierto? Algún jugo natural que queramos heladito, ¿no es cierto? Nos va a poder servir. Entonces también habían datos en estas tablas, ¿no es cierto?, que se referían a los puntos de fusión y puntos de ebullición, que principalmente nos sirven para poder identificar en el estado físico en el que se encuentran las sustancias. Ya todo eso igual lo conversamos ayer, ¿ya? Sin duda, entonces, una de las cosas importantes de las ciencias es encontrar aplicaciones a los distintos cambios que vamos observando, ¿ya? Y una de ellas, ¿no es cierto?, una de las aplicaciones de los cambios de estado es la fabricación de ollas metálicas o otras herramientas metálicas, ¿ya? Y eso lo hacen a través de los cambios de estado. Es el caso del proceso de fundición de algunos metales, en donde son calentados a altas temperaturas para pasarlos a estado líquido y poder ser vaciados a un molde que posteriormente es enfriado para poder solidificarse y convertirse en diversos objetos o herramientas sólidas, ¿no es cierto?, que van a ser prácticas para nosotros. Entonces existen otras aplicaciones, ¿no es cierto? Y en eso iba enfocado la pregunta esencial, ¿ya? Que señala, ¿no es cierto?, que deben señalar una aplicación, explicarla y en dónde se utiliza, ¿no es cierto? Cambios de estado, ¿ya? Tiene que haber, esta aplicación tiene que tener por lo menos un cambio de estado y debe ser identificado, ¿ya? Estuve recibiendo algunas respuestas esenciales, ¿no es cierto?, al WhatsApp en la tarde de ayer, y el principal error, ¿no es cierto?, que noté fue que faltaba señalar la aplicación con más claridad, ¿ya? Quizás me describían o me señalaban algunos cambios de estado, por ejemplo, diciéndome que algo pasa de líquido a sólido, por lo tanto se está solidificando, pero no me están explicando alguna aplicación que sea útil, ¿no es cierto?, o que sea común en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, esa es la idea, en donde que ustedes señalen una aplicación, la expliquen de qué es lo que se trata y identifiquen los cambios de estado con su nombre correspondiente, ¿ya? Esa es la pregunta esencial. Lo ideal es que sean aplicaciones diversas, que no sea la misma aplicación que está señalada acá, y que esté completa, ¿no es cierto? Y que sea enviada ahora durante estos minutitos por las personas que no lo han trabajado, ¿ya? Entonces, voy a dar 5 minutitos para que los que no la han trabajado la puedan trabajar, ¿ya? Esta va a ser la última instancia en que se va a dar tiempo para que trabajen la pregunta esencial, o si no va a quedar de tarea, y recuerden que es obligatoria porque es parte de su evaluación,
¿ya? Yo creo que en 2 semanas más se les va a estar mostrando un registro de lo que es el registro de las respuestas esenciales de ustedes. ¿Ya? Entonces voy a dar un tiempo para que me lleguen algunas respuestas esenciales, a ver si podemos trabajar también algunos ejemplos o también retroalimentar algunos errores. ¿Ya? Recuerden que tiene que ser enviado al WhatsApp y no al chat, sino que al WhatsApp. Karen, ¿alguna consulta? Profe, yo envié hoy día en la mañana la pregunta esencial. No sé si fallé en algo. Ya voy a revisar al tiro, que he estado trabajando toda la mañana y no he revisado muchas preguntas esenciales, así que voy a revisarla al tiro para ver si le puedo retroalimentar inmediatamente. Catherine, acabo de leer tu respuesta esencial, Estoy acá. ¿ya? Y está completa en el tema de que usted menciona los cambios de estado, pero no hay una aplicación clara, sino que solamente está mencionando cambios de estado. Incluso menciona todos lo que es la solidificación, lo que es la sublimación y la vaporización, pero no me está dejando alguna aplicación clara con respecto, o sea, en alguna donde se aplique los cambios de estado. Ya quizás al principio, ¿no es cierto?, cuando se refiere a la mantequilla, ¿no es cierto?, o algo que deja en el congelador, podría referirse a alguna aplicación de ello, pero no la menciona. Ya solamente se refiere a ella, pero en forma general, ¿ya? Entonces la idea es que se centren en alguna aplicación, la puedan explicar, ya que lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, y vayan identificando los cambios de estado que conlleva esa aplicación, ¿ya? Entonces la idea ahí, Catherine, es que se decida por alguna aplicación, ¿ya? Porque usted tiene claro los cambios de estado y sus nombres, pero no se decide por alguna aplicación, ya que es lo que igual le pido, ¿no es cierto? Explica una aplicación. Ya, profe, gracias. Ya. Recuerden que tienen posibilidades de volver a enviar la respuesta. Si es que la enviaron una vez, pueden volver a enviarla con la retroalimentación que hayan tenido, ¿ya? No hay problema. Y si es que también les falta en la otra, también podría ser otra corrección más, ¿ya? Los chiquillos, Franco dice si puede explicar lo de las aplicaciones, porque no entienden lo que hay que hacer. ¿Hay que crear una aplicación? No, solamente explicar una, buscar alguna aplicación, ¿no es cierto? Como es el caso de esto, ¿ya? Como es el caso de la fabricación de algunas ollas metálicas, ¿ya? O algunas herramientas metálicas, las cuales, ¿no es cierto?, hay que calentar, ¿no es cierto?, en hornos,
Entonces ahí ya estoy explicando, nombré la aplicación, ¿no es cierto? Creación de ollas metálicas, ¿ya? Entonces, la explicación de esta aplicación sería, estas tienen que ser calentadas por hornos eléctricos para pasar a estado líquido, ¿ya? Los metales tienen que ser calentados en hornos para pasar a estado líquido, o sea, para que ocurra una fusión, ¿ya? Entonces ahí identifiqué el cambio de estado. Luego son vaciados a un molde que se enfrían para solidificarse, ¿no es cierto? Ahí está el otro cambio de estado, ya explicado e identificado, y, ¿no es cierto?, convertirse en diversos objetos, ya que sería la aplicación, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea, que en su respuesta vayan más o menos así, identificando lo que ocurre, cuáles son los cambios de estado involucrados y para qué nos sirve. La idea es que no sea él mismo, que yo le estoy explicando ahí. Vamos a ver si llegó alguna otra. Eh, 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 mm, mm, mm. Tengo también a Areli, es de este curso, ¿no? Será de la mañana. ¿Entonces? Sí, profe, aquí estoy. Areli, tú me mandaste un texto súper largo, ¿no es cierto?, relacionado a esto, pero no, tampoco identifico alguna aplicación específica, ¿ya? Me nombraste los cambios de estado, todos, ¿no es cierto?, pero no te centraste en alguna aplicación específica, ¿ya? Así que eso nomás sería el punto que les falta, ¿ya? Buscar una aplicación en donde se pueda señalar. Ayer vimos un video también, ya lo voy a volver a compartir, para que, en donde aparecen también algunas aplicaciones que son simples y tienen que ver, ¿no es cierto?, con la solidificación, ya que puede ser aplicada en distintos aspectos, distintas aplicaciones. Era esta de acá, ¿no es cierto?, donde aparecía aquí una Smile and Learn. Así, perfecto. Esto estará listo en breve. ¡Hey, hola! Estoy preparando más helados para venderlos. Me salen tan ricos que se me están... Solidificado. ¿Sabes qué es la solidificación? Es uno de los cambios de estado de la materia. Hay unos cuantos. Tranqui, que te los explico. Como sabes, la materia puede estar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Los cambios de estado se producen cuando la materia se calienta o se enfría. Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. A este proceso lo llamamos solidificación. ¡Oh no! ¡Se han derretido los polos! ¡Qué despistada soy! Bueno, ¿recuerdas cómo se llama el cambio de estado sólido a líquido? ¡Fusión! El paso de estado sólido a líquido se llama fusión. Cuando aumenta la temperatura de un sólido, comienzan a separarse las partículas que componen la materia y pueden moverse con mayor facilidad. ¿Lo ves? Al calentar el líquido, este se convierte en gas. ¿Recuerdas cómo llamábamos a este proceso? El paso de estado líquido a estado gaseoso se llama vaporización.
Al calentar un líquido, la unión de las partículas que componen la materia se separan más unas de otras y pueden moverse libremente por el espacio. ¿Y si tapo esta olla? ¿Qué crees que pasará? El vapor, al chocar con la tapa, se enfría y pasa de estado gaseoso a líquido. ¿Recuerdas cómo se llamaba este proceso? Pero si te lo he dicho antes, el paso de estado gaseoso a estado líquido se llama condensación. Cuando un gas se enfría, las partículas de la materia comienzan a unirse unas con otras y a moverse más despacio, hasta que la materia pasa a ser líquida. Yo creo que ya estarán los helados que puse antes a congelar. ¡Sí! Hace un rato metí un molde con líquido en el congelador y al cabo de un rato está sólido. El cambio de estado de líquido a sólido se llama... Venga, que lo sabes. Te lo dije antes, se llama solidificación. En la solidificación, las partículas de la materia se sitúan unas muy cerca de otras, reduciendo su movimiento. Y esos son los cambios en los estados de la materia. ¿Repasamos? Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. Este proceso se llama solidificación. Mira, como pueden ver, ¿no es cierto? Ahí en este video se estaba destacando la aplicación, ¿no es cierto?, de fabricación de helados. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran los pasos que tenía que ir haciendo para la fabricación de estos helados? Debía entonces realizar un líquido en donde ya estaba la fruta del sabor, ¿no es cierto?, del helado, y después debía bajarle la temperatura, ¿no es cierto?, para que se volviera sólido. Entonces, eso se llamaba solidificación. Y, ¿no es cierto?, eso se daba también en unos moldes que le daban la forma a los helados. Y eso era más que nada la aplicación de la fabricación de helados, ya que después era simplemente sacarlo del refri y poder consumirlo. Ya si es que ya se derretía, no estaría cumpliendo, no sería parte de la función, sino que sería un problema nomás generado por la temperatura ambiente, ¿no es cierto? Pero hay que señalar una aplicación que en ese caso del video sería la venta, la fabricación de helados artesanales o helados caseros, como quieran llamarlos. ¿Ya? Entonces espero que haya quedado un poquito más claro el tema de la pregunta esencial. La idea es que me lleguen aplicaciones distintas, ¿no es cierto?, para que se note que no se copiaron o que, no sé, hasta el momento me he dado cuenta que no se han copiado porque no me han llegado cosas diferentes. ¿Ya? Así que eso está bien igual. Y no importa si hay errores, la idea es irlos corrigiendo. ¿Ya? No hay problema. Entonces, vamos a pasar ahora de lleno a lo que es la guía de esta semana. ¿Ya? Esto sí, la última guía, ya que las siguientes semanas solamente se va a trabajar preguntas entre medios de los PPT. ¿Ya? En los PPT mismos van a venir algunas preguntitas que vamos a trabajar durante la clase, ¿ya? Ya que el formato de guía va a ser desechado por ahora, prefiriendo solamente el formato de PPT con algunas preguntitas entre medio, ¿ya? Entonces, esta guía, ya como las anteriores, no es obligación que las hagan, solamente es para complementar lo realizado en clases. Entonces, dice, son preguntas de alternativa en todo caso, dice, lee y responde las siguientes preguntas. Ya la idea es que activen su micrófono para que puedan ir respondiendo, marcando con una X o un círculo su respuesta correcta. Entonces hay un texto que dice que a María le gusta mucho cocinar.
Ya en su cocina se puede encontrar de todo lo necesario para preparar exquisitos guisos y postres. Hoy en la tarde puso la tetera casi llena de agua para preparar la once. Al poner las tazas en la mesa, una de ellas se cayó y se quebró en 1000 pedazos. Este hecho, ¿no es cierto?, hizo que olvidara que la tetera estaba hirviendo. Cuando fue a ver, se dio cuenta que casi no tenía agua. Se había demorado demasiado tiempo en recoger y ordenar los trozos de la taza. Entonces, las preguntas están relacionadas al texto anterior. La tetera casi no tenía agua. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Olvidó ponerle agua suficiente, el agua se le cayó, puso la tetera sin agua, o el agua que tenía se consumió por estar tanto rato al fuego. Profe, ¿será que el agua se evaporizó por estar mucho rato en el fuego? Claro, ¿no es cierto? Se vaporizó también o consumió, en este caso se dice, pero es más correcto lo que dices tú, ¿no es cierto? Que se vaporizó, pasó a estado gaseoso por estar a muy alta temperatura todo el rato. Ya mientras María ordenaba la taza que se le quebró. El agua de la tetera, ¿no es cierto?, pasó de estado líquido a gaseoso, ¿no es cierto? ¿Cómo se denomina este cambio de estado? Como lo señaló, ¿no es cierto?, la compañera, se denomina vaporización o evaporización. Las nubes son una etapa del ciclo del agua. ¿En qué estado se encuentran las nubes de hoy? ¿Sólido, líquido, gaseoso o ninguno de los anteriores? Franco dice D, ninguno. Las nubes, Gaseoso, ahí dice gaseoso. ahí sí, gaseoso. Las nubes es como vapor de agua, ¿no es cierto? Se considera estado gaseoso. Si lavas tu ropa y la tiendes al sol, luego de unas horas estará seca. ¿Qué le sucede al agua que tenían, ¿no es cierto?, cuando fue lavada? Se solidifica, se evapora, desaparece. Escribí 2 veces solidifica. Profe, ¿se evaporó? Se evaporó, ¿no es cierto?, ya que se pasó a estado gaseoso. Ya a veces podemos ver, ¿no es cierto?, la ropa que está muy mojada, cómo libera un pequeño vapor, ¿no es cierto? O a veces cuando uno está sudando y para un poco de hacer ejercicios, también se ve cómo sale vapor de la transpiración, pasando de líquido, que es el sudor, a estado gaseoso. Para fabricar barras de cobre, se vacía cobre líquido en moldes, que al enfriarse, este se va a endurecer, formándose barras que van a ser útiles, ¿no es cierto?, en la construcción. Este proceso descrito, ¿qué cambio de estado experimenta el cobre? Solidificación. Sí, ¿no es cierto?, porque ya está en estado líquido y están diciendo que se enfría y se endurece. Por lo tanto, sería solidificación. Ya podría ser confundido el tema de la fusión, ¿no es cierto?, que son el cobre se encuentra en estado sólido y hay que hacerlo líquido, pero ese proceso ya lo habían obviado, sino que solamente están refiriéndose al paso de líquido a sólido. Número 6. ¿Cuál de los siguientes elementos es posible encontrar en la naturaleza en los 3 estados físicos? Sólido, líquido y gaseoso. El aire, la luz, el agua o el calor. El agua. El agua, ¿no es cierto? Lo vimos que incluso estaba siendo parte del ciclo del agua, ¿no es cierto?, que revisamos ayer un video,
en donde se denotan los distintos cambios del agua en el ciclo de esta, ya pasando por nubes, por agua en las montañas, que también se puede solidificar, ¿ya? Y después va a caer en el mar, donde va a poder ser evaporada posteriormente. También es importante, ¿no es cierto?, de notar que el ciclo del agua está siendo afectado bastante ahora por las intervenciones del agua, ¿ya? Y por el aumento del consumo de ella, ¿no es cierto?, tanto a nivel personal como industrial, ¿ya? O agrícola, han ido aumentando el consumo de ella, ¿ya? En la próxima clase, ¿no es cierto?, nos vamos a referir a las diferentes capas de la Tierra, ¿ya? Y una de las capas es la capa de agua que posee, ¿no es cierto? Y nos vamos a referir entonces también a la contaminación del agua y a, a las otras capas de la Tierra también, ya que son la litosfera y la atmósfera. Y también veremos sus tipos de contaminación, que van de la mano, ¿no es cierto?, con el ciclo del agua, ¿ya? La idea, ¿no es cierto?, ahora es prevenir y cuidar de ella, ya que en un futuro sin duda va a ser algo que va a ser muy escaso. Número 7. ¿Cuál de las siguientes situaciones nos permite encontrar el agua en estado sólido? En la lluvia, en el agua, en un cubo de hielo o en las bebidas. En un cubo de hielo. Cubo de hielo, ¿no es cierto? Se van a encontrar en estado sólido, ¿no es cierto? Las partículas van a estar más ordenadas y eso es porque van a tener una baja temperatura. ¿Por qué se producen los cambios de estado? Por los cambios de temperatura, por el cambio de una sustancia, por el cambio de la masa o por la acción del cambio de volumen. Por los cambios de temperatura. Muy bien, ¿no es cierto? Los cambios de temperatura van a influir en la cantidad de movimiento de las partículas, ¿no es cierto? A medida que vamos a ir aumentando la temperatura, la cantidad de movimiento de las partículas también va a ir aumentando, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, en estado sólido van a tener poca movilidad, por lo tanto, baja temperatura. En estado líquido van a tener más movilidad, por lo tanto, más temperatura. Y en estado gaseoso van a tener aún mayor movilidad y, por lo tanto, van a requerir algunos mayor temperatura para llegar a ese estado. Entonces, eso más que nada con respecto a la guía que se le adjuntó a ustedes, ya, para que complementaran sus estudios. Aprovechando que nos queda tiempo, vamos a revisar también una guía que aparece en internet, en donde podemos trabajar también algunos ejercicios. Entonces, si se ve, ¿no es cierto?, en esta guía se trabajó también identificando el cambio de estado, ¿no es cierto?, sólido, líquido y gaseoso. También se identifican algunos cambios de estado, ya como es acá el caso de los hielos, ¿no es cierto?, colorear el estado. Eso tiene que ver con identificar los estados físicos también, ¿no es cierto?, sólido, gaseoso, líquido, sólido, ¿no es cierto?, vapor de agua, gaseoso. Identificar, ¿no es cierto?, en qué estado se encuentra el agua en la naturaleza, ¿ya? ¿En qué parte se encuentra en estado sólido? En los hielos, ¿no es cierto?, en los nevados, en los glaciares, ya que los glaciares son las grandes capas de hielo, de agua sólida, que permiten mantener frío el planeta, ¿ya? Y son los que están sufriendo ahora y no están haciendo que el planeta caiga en el calentamiento global, ¿no es cierto?, sea clave en el derretimiento de los glaciares y sea una bola de nieve, ¿no es cierto?, que está aumentando, ¿no es cierto? Cada vez que se derriten los glaciares,
está aumentando la temperatura, por lo tanto va a ser como una bola de nieve que cada vez vamos a tener más temperaturas, ¿ya? Como parte del calentamiento global, más altas temperaturas. ¿En qué parte se encuentran en estado líquido? ¿Ya? O sea, van a ser en los océanos, en los mares, en los lagos y en los ríos. En la próxima semana, cuando hablemos de la hidrósfera, vamos a darnos cuenta que mayoritariamente el agua se encuentra en forma salada, ¿no es cierto?, en los océanos, y esta agua, ¿no es cierto?, no es consumible por nosotros. Requiere que se haga un proceso de desalinización, el cual, con la tecnología que hay ahora, resulta aún muy costoso, ya no muy conveniente. Por lo tanto, aún no es alternativa. Se han propuesto nuevas tecnologías para tratar de desalinizar el agua, ya para tratar de hacerlo más económico, que eso sería lo ideal, ¿ya? El agua, ¿no es cierto?, en estado gaseoso se encuentra, ¿no es cierto?, en las nubes o el vapor de agua que podemos encontrar en algunas situaciones. Ya. Y para finalizar, ¿no es cierto?, también hay algunas preguntas referentes a los cambios de estado. Y vamos a partir con una preguntita que está acá, a ver si los complico algo, no se ve tan difícil. Un ejemplo de materia en estado sólido es una llave, aceite, leche o humo de cigarrillo. ¿Cuál se encuentra en estado sólido? Una llave, ¿no es cierto? Porque hacen esas que utilizamos para abrir las puertas, son sólidas y tienen una forma definida, característica, ¿no es cierto?, que nos va a servir para cada cerradura. Número 4 dice, un cuerpo en estado gaseoso se caracteriza por tener una forma fija, adoptar la forma del recipiente que lo contiene, ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene. Yo creo que podría ser la 2 y 3, ¿no es cierto? Ya que el gas, al tener una libertad de movimiento completa, va a ocupar todo el recipiente que lo contiene y la forma de él. ¿Ya? Entonces solamente serían las 2 y 3. Número 5. Si un cuerpo en estado líquido se va a caracterizar por poseer una forma fija, cambiar su volumen, adoptar la forma del recipiente que lo contiene, ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene. ¿Cuál me dijeron por ahí? La C. La C, muy bien, ¿no es cierto? Adopta la forma del recipiente que lo contiene y no todo el recipiente, ¿no es cierto? Porque si ocupara todo el recipiente también ocuparía la tapa y se escaparía, ¿no es cierto? Si es que pudiera, pero los líquidos no van a escaparse tan fácilmente como los gases, ¿no es cierto? Que los gases van a ocupar todo el espacio del recipiente, pero el agua, los líquidos se van a caracterizar por solamente adaptar la forma. ¿Ya? Aunque podrían llegar a todo el recipiente, pero no necesariamente van a ocupar todo aquel. Número 6, cuando el agua pasa de un estado gaseoso a un estado líquido, ¿cómo se denomina el proceso? De gas a líquido, ¿cómo se llama? Fusión, sublimación, evaporización o condensación. La C, profe. De gaseoso a líquido, no. Eso es cuando de líquido a gaseoso tenemos la evaporización. ¿Cómo se llama cuando estamos pasando de gas a líquido? Condensación. Condensación, ahí sí. De ahí eso es lo que se produce cuando llueve, ¿no es cierto? Ojalá que llueva. O también cuando estamos cocinando y se genera un vapor de agua y están
la habitación cerrada, en alguna ventana se van a formar gotitas, ¿no es cierto? O también cuando nos bañamos, también se empañan los vidrios del espejo, ¿no es cierto? Y esto, si es que mucho ya el vapor, ya se van a generar gotitas por la temperatura que van a tener. Ahí había más preguntas, ¿no es cierto? Vamos a ver otra. Dice la 9, nos queda tiempo aún. Dice, en la figura, la transformación del cubo de hielo requiere, ya esta figura de acá, esta transformación de sólido a líquido, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que requiere? Absorción de calor, transferencia de frío, disminución de la temperatura o una liberación de calor. ¿Qué es lo que va a estar haciendo el hielo para poder derretirse? ¿Liberación de calor? Eh, ¿La D? sí, sé que sí tiene razón. Tenía la duda si es que era la A, pero si estuviera absorbiendo calor. Ah, no, él absorbiendo calor. Porque ahí, ¿no es cierto?, está pasando de sólido a líquido, claro, la A. ¿Ya? Porque si estuviera liberando calor, se estaría enfriando, por lo tanto sería el proceso inverso. ¿Ya? Pero si está absorbiendo, va a estarse calentando, por lo tanto va a estar pasando a un estado de más movilidad, ¿no es cierto? De sólido a líquido, está pasando a un estado de mayor movilidad. Ya sería absorción de calor. Gana calor. Absorbe. Y, ¿no es cierto?, se denomina la fusión, ¿no es cierto? Eso de la ropa ya lo habíamos visto. Aquí hay un completo de la oración. Y acá hay más que nada algunos ejemplos de los cambios de estado, ¿no es cierto?, que hay que identificar. Nos queda tiempo aún, así que vamos a trabajar este último cuadro y con ese terminamos, ya hasta donde lleguemos con el tiempo que nos quede. ¿Ya? Entonces, tenemos un ejemplo de alguna situación en donde tenemos que identificar el nombre del cambio de estado. ¿Ya? La idea es que recordemos los nombres, reconozcamos los nombres de los cambios de estado para poder identificarlos. Entonces, si sale vapor de agua en forma abundante cuando se calienta agua para hacer tallarines, ¿cómo se llama ese cambio de estado? La formación de vapor de agua. Evaporización, ¿no es cierto? Cuando se forma mucho vapor de agua, y es, por ejemplo, cuando estamos haciendo tallarines, ya que lo estamos cociendo, ¿no es cierto? Se denomina evaporización. Cuando tenemos el espejo empañado por la respiración de una persona o por la generación de vapor de agua en exceso, ¿qué es lo que se va a formar? ¿Qué proceso se llama ese cambio de estado? Cuando se van a formar gotitas en un espejo empañado. Se denomina condensación, ¿no es cierto? Ya que, y este es muy común, ¿no es cierto?, cuando llueve también, o cuando estamos en la ducha, y después salimos porque nos bañamos con agua muy caliente y está todo empañado. Aquí, por ejemplo, la número 5. Si tengo una mantequilla líquida, porque se calentó ya con el fuego, pero después se deja enfriar a temperatura ambiente, ¿no es cierto? O en el refrigerador. ¿Cómo se llama ese proceso de líquido a sólido? Solidificación. Solidificación, ¿no es cierto? Ese es uno de los más fácil de reconocer a veces por el nombre de la formación de un sólido, ¿no es cierto? Los demás casi no tienen mucho en común, sino que también la vaporización quizás,
pero el tema de la fusión o la condensación no son tan claros al respecto. Y más que nada eso, ¿no es cierto? Los demás ya los habíamos identificado, son muy similares y se refieren a los mismos pasos, ¿no es cierto?, de formación de agua, ¿no es cierto?, acá, en la última, que se empañan los vidrios, por lo tanto sería condensación, de que se evapora el agua, por lo tanto sería evaporación, o de que un hielo se derrite, por lo tanto sería una fusión, ¿ya? Entonces es importante identificar los cambios de estado, sí, para poder comprenderlos, ¿no es cierto? También qué es lo que requieren, si se requieren calor o requieren frío, ¿ya? Entonces, eso ha sido por esta semana, chiquillos. Para la próxima los dejo invitados a que vamos a ver las distintas capas de la Tierra. Vamos a ver las 3 capas en una semana, así que las vamos a separar las clases y ambas clases van a ser de materia, pero van a tener pequeñas preguntitas entre medio. ¿Ok? Entonces, si no hay alguna otra duda, lo dejamos hasta aquí por ahora y nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de.